Bienvenidos a este segundo encuentro de la mesa de expertos en la cual con una mirada de fe vamos a hacer un análisis sobre la problemática que hemos vivido, que es un problema actual y que vivimos muy de cerca en la isla de Tenerife. Y para ello vamos a contar con dos ponentes que agradezco mucho su presencia y que son de gran valor, por lo que vamos a intentar aprovechar al máximo sus intervenciones. El primero que voy a presentar es Jesús González, que es delegado de migraciones de parte de la diócesis de Tenerife y hoy está acá con nosotros, que amablemente ha dispuesto a compartir con nosotros, a pesar que aquí en Tenerife hoy es feriado, pero él ha visto bien acompañarnos. Bienvenido, Jesús. Pues bienvenido todos. Gracias, Ronald, por la presentación. Buenos días para algunas personas, creo. Aquí son ya buenas tardes, pero buenos días para quien se conecta desde otros horarios. Bien, y voy de una vez para presentar al segundo ponente, que va a ser Jonathan García, abogado, presidente de Fides Madrid, que nos va a referir un poco sobre el marco legal y ético con respecto a la migración. Y Suso va a hablarnos sobre la visión pastoral que se ha llevado en la diócesis, todo dentro del contexto de la visita del Papa León XIV el próximo 12 de junio en la isla de Tenerife, donde va a concluir su viaje apostólico a España. Bien, sin mucha más larga, te escuchamos, Jesús. Bueno, pues vamos a intentar compartir desde la modestia. Yo me sé, el otro día que participé en la mesa primera, me dio bastante impresión y ahora, bueno, compartiendo con la persona que va a compartir, que es del ámbito jurídico, digo, bueno, pues a ver qué puedo aportar yo, que soy un modesto laico. Yo soy un seglar, un laico, padre de familia, vinculado a la diócesis de Tenerife y con la responsabilidad de animar el equipo de la Delegación Diocesana de Migraciones. Y voy a intentar aportar modestamente un poco la mirada, ¿no? E incluso aquí creo que hay conectados de Tenerife más personas del ámbito incluso de parroquias y de congregaciones que seguramente podrían enriquecer muchísimo lo que yo pueda compartirles. De principio, decirles que, como se decía otro día, Canarias ha sido tierra emisora de migración, de personas que han salido de aquí para forjar su futuro en otras tierras, y históricamente hemos tenido una vinculación pues muy estrecha con Latinoamérica, fundamentalmente con Cuba, con Venezuela, mayoritariamente, ¿no? Entonces eso hemos tenido siempre como esa mirada hacia allá. Pero desde hace ya unos años, no pocos, porque la primera patera que llegó del continente africano fue hace más de 30 años. Lo que pasa es que a veces creo que hemos perdido la memoria. Ciertamente en los últimos años es donde un poco ha aumentado esas llegadas del continente africano y tenemos más también esa mirada, ¿no? Yo me siento cómodo cuando digo que, bueno, hablamos del problema de la migración. Yo creo que hay que hablar del fenómeno de la migración, porque para mí le quita cierta carga, ¿no? Porque antes de comenzar a hablar de pues, experiencias, de cómo enfocamos, por ejemplo, reconozco la riqueza que concretamente en nuestra iglesia diocesana está suponiendo la aportación de personas que vienen de otras latitudes. Ahora mismo, si miramos el listado del clero diocesano, hay un buen grupo de sacerdotes que son nacidos en Latinoamérica y están aquí ejerciendo su ministerio. Si miramos a la realidad de las congregaciones religiosas, pues pasa exactamente igual. Es decir, se están enriqueciendo, nutriendo gracias a la aportación de personas que no han nacido aquí, sino que vienen de otras tierras y aquí están enriqueciendo la vida religiosa, ¿no? Y lo mismo está pasando con nuestras comunidades parroquiales.
Yo no soy párroco, pero sí voy a una comunidad parroquial y te das cuenta de que un porcentaje bastante importante de los nuevos feligreses, de los nuevos parroquianos, son personas que no han nacido aquí, que han venido de otros lugares, mayoritariamente han venido de Latinoamérica, con las conexiones esas históricas que tenemos, ¿no? Entonces, y creo, y yo que, por ejemplo, aparte de mi servicio pastoral en la delegación, yo trabajo en Cáritas, en la Cáritas diocesana, y tengo mucha relación con el ámbito del voluntariado. Hoy gran parte de las personas voluntarias de nuestras parroquias en Cáritas son personas que han sido migradas y que ya están viendo aquí, pero que han llegado aquí desde otras latitudes. Por eso, una primera reflexión que me permito hacer es que creo que mirar con esa mirada de riqueza, ¿no? No exenta de dificultades, de convivencia, de crecimiento, de encaje, pero yo creo que realmente a nuestra Iglesia diocesana se le está enriqueciendo con esa llegada de personas que traen la mochila, pues aparte de, bueno, de sus problemas, de su historia personal, también la riqueza de la fe y su compromiso previo. Muchas personas con un largo y sólido compromiso de implicación en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí me parece también que es bueno hacerlo, ¿no? El otro día lo apuntaba Vicente Zapata y es verdad, Canarias vista desde fuera, si hablas de los medios de comunicación, enlazas Canarias y migración, enseguida la imagen se nos va al cayuco que llega a la Restinga. Y esa es una realidad sangrante y dolorosa y que está cada vez más presente y que, bueno, yo no sabría vaticinar, pero a ver en los próximos años qué es lo que nos depara, ¿no? Si no somos capaces a nivel internacional de poner los medios, ¿no? Pero la gran presencia de personas migradas en nuestra diócesis con las que se hace un acompañamiento y un trabajo, estamos hablando de personas del continente latinoamericano. Básicamente, el otro día se presentaba la memoria de Cáritas Diocesana la semana pasada y en los datos de atención ya se decía que más de un 63% de las personas acompañadas, atendidas por Cáritas en nuestra diócesis el año pasado eran personas migradas y mayoritariamente con una presencia bastante significativa de Venezuela, de Cuba y de Colombia, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Y en el tema de la acogida y del acompañamiento, de la integración, es verdad que eso tiene un peso específico. Pues, por ejemplo, desde la experiencia concreta, nuestras Cáritas, el criterio desde hace muchos años ha sido que a las personas migradas no se les atiende de forma separada al llegar a la parroquia, a los servicios de las acogidas de las Cáritas parroquiales. Hay una puerta única donde todas las personas acceden y luego, independientemente de su realidad personal, de su dificultad, pues se le orienta a una acción o a otra. Lo digo porque eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Gran parte del acompañamiento que hacemos a la población migrada es la población latinoamericana, en Canarias también, y acceden, pues como accede cualquier persona local, a los servicios, a las prestaciones un poco que se puedan plantear, ¿no? Y luego ya, pues específicamente, si necesitan concretamente un tema de apoyo jurídico más específico o de apoyo para el acceso al tema de empleo, a la tramitación de la documentación, al asesoramiento jurídico, pues eso es lo específico que sí se les cubre, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, esa me parece que es una visión también complementaria que es bueno tenerla en cuenta, ¿no? Con las personas que nos vienen del continente latinoamericano, es verdad que por cuestiones culturales, del manejo del mismo idioma,
aunque hay veces que incluso para entendernos en términos nos cuesta, tenemos que aprender acepciones o conceptos, pero es verdad que la labor de acompañamiento se facilita, se agiliza bastante, porque ya el hecho de manejar el mismo idioma supone que para cuestiones de empleo, de acceso a servicios, evidentemente hay mucha más facilidad, ¿no? Y entre las acciones que se realizan, y las realiza Cáritas, pero también las realizan otras entidades diocesanas. En este caso yo me voy a ceñir a lo que conozco, a lo que domino un poco del ámbito de la diócesis, porque luego hay otro montón de entidades, organizaciones sociales que hacen también un trabajo muy positivo, muy bueno a favor de las personas, pero en este caso, bueno, desde la mirada del trabajo de la Iglesia diocesana, ¿no? Y se inicia todo un proceso, se suele iniciar después de que la persona llega, todo un proceso de acompañamiento en la cobertura de sus necesidades básicas, en la orientación a dónde pueda haber pasos para su integración, que muchas veces van por la vía de la formación y la cualificación para el acceso al empleo, o la ayuda a la tramitación de la documentación de su currículum, de su experiencia formativa, que a veces es muy, muy complicado y tienen que iniciar aquí de nuevo procesos de formación y de capacitación para poder acceder a un empleo, al acompañamiento a la búsqueda de vivienda, y también todo lo que supone el trabajo un poco de orientación a que puedan hacer red, ¿no? Que creo que es una de las necesidades muchas veces que las personas tienen y que no se puede descuidar. Es decir, cómo al llegar a un país que no conoces, que no tienes contactos, no tienes red, cómo haces un poco esa red de apoyo que ayude a que te puedas incorporar de una manera más positiva, ¿no? Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, hay iniciativas como un proyecto que tiene Cáritas que se llama Construyendo Comunidad y que está en varios arciprestazgos, y que persigue un poco que sean las propias personas migradas las que conjuntamente compartan sus inquietudes, sus retos, las dificultades que están teniendo, y ver un poco cómo se pueden solventar, ¿no? Con qué información le falta, qué procesos administrativos tendrían que seguir, qué redes hay donde puedan hacer algún tipo de tarea y de vinculación, y junto con ellos, y ese reto de que puedan irse convirtiendo en nuevos vecinos y nuevas vecinas, ¿no? Es llegar aquí y es incorporarse, ¿no? Entonces son iniciativas yo creo que muy interesantes, porque es acompañar a las personas en ese proceso hacia la integración, más allá de la cobertura básica inicial de necesidades de alimentación, de alojamiento, de cobertura sanitaria, de medicina. O sea, es ir un poco hacia ese proceso de trabajo conjunto, ¿no? Y de ahí muchas veces surge la posibilidad de que las personas se vinculen más allá del ámbito de ser acompañadas del ámbito social, sino que se incorporan con libertad y con autonomía a otros ámbitos que tienen las parroquias, pues para voluntariado, para el tema de las catequesis, o para el tema de los grupos que hay en las comunidades, como una forma un poco de integración, ¿no? O sea, y básicamente con la población que nos llega de Latinoamérica, ese recorrido es muy común también en otras organizaciones de iglesia, ¿no? Un poco esa respuesta que se da en el acompañamiento. Como les decía, es verdad que aparte de esta realidad, de este perfil, de este ámbito de la migración latinoamericana, Canarias está inserta en lo que ya conocemos todos como la ruta atlántica, ¿no? Como la ruta atlántica de la migración. Esa ruta que, aunque sean menos personas las que llegan, es una ruta mucho más compleja por la forma de acceder al territorio, más peligrosa, más dolorosa, donde ha muerto muchísima gente en los últimos años,
y donde, bueno, la realidad de acogida se complica bastante más, ¿no? Ahí también, desde la Iglesia Diocesana, hay entidades que están intentando dar una respuesta a esa realidad, teniendo en cuenta que tenemos que ser conscientes de que somos un lugar de no solo de llegada, sino de tránsito. Las personas no vienen inicialmente con la idea de llegar para quedarse en Canarias, vienen con la idea de poder continuar su tránsito pues al continente europeo, donde tienen otros contactos, otras expectativas. Algunos sí quedan aquí, pero con esa mirada, el ejercer dentro de nuestras posibilidades, pues la posibilidad de dar una respuesta digna en la acogida humanitaria y en el acompañamiento durante el tiempo que estén aquí, ¿no? Y aquí quisiera hacer referencia a que, bueno, a nivel diocesano existe lo que es la Mesa Diocesana de Migraciones, y ahí nos estamos coordinando no solo pues, la delegación de migraciones tiene un margen de actuación muy, muy pequeñito, muy casi testimonial, ¿no? Pero sí que estamos aglutinando ahí a una serie de entidades diocesanas, como es Cáritas, como es la Fundación Buen Samaritano, la Fundación Don Bosco, la Fundación Maín, también vinculada a los salesianos, Justicia y Paz, algunas congregaciones como la de Asunción, que creo que además hay algunas de las hermanas conectadas hoy aquí, por sí conocer y ver un poco qué respuesta es la que estamos pudiendo dar en este ámbito, ¿no? Y básicamente la respuesta minoritaria la estamos dando en estos momentos no tanto con las personas migrantes adultas que nos llegan desde el continente africano, sino con los jóvenes que cuando llegan aquí llegan como menores de edad, chicos y chicas, mayoritariamente son chicos, y que quedan bajo la tutela de la administración hasta que cumplen los 18 años, y una vez que cumplen esa edad, quedan fuera del paraguas de la protección, digamos, de la administración, y en situación un poco de desamparo. Y ahí es donde algunas de las entidades están haciendo una tarea, yo creo que encomiable, ¿no? En el acompañamiento a estos jóvenes para que logren alcanzar, bueno, aunque ya hayan cumplido la mayoría legal de edad, logren incorporarse a la sociedad con las mayores garantías. Y eso pasa por el aprendizaje del idioma para que puedan defenderse. Yo siempre les digo, cuando tengo la posibilidad de charlar con algunos de ellos, que no lo vean como una imposición, que lo vean como una riqueza, la posibilidad de, si vienen ya con uno, dos o tres idiomas de origen, pues el que el aprender el español sea un plus, ¿no? Porque van a dominar otro idioma más, pero sí que pasa porque conozcan adecuadamente el idioma y porque puedan capacitarse para poder acceder a una formación, ¿no? A una formación y a un empleo que les posibilite en un tiempo no muy largo su autonomía, ¿no? Porque ahí hay que hacer un esfuerzo en ese sentido de acompañamiento, ¿no? Y eso lo están haciendo. Estoy pensando ahora mismo en la Fundación Buen Samaritano, en Don Bosco, en Maín, que están acompañando en ese ámbito con un grupo numeroso de chicos, o Cáritas, que tiene un proyecto concreto de acogida comunitaria con 4 chavales en este momento también en ese proceso. Y aunque es más lento, es verdad que son procesos que buscan el tener las garantías más adecuadas para que puedan incorporarse a vivir aquí, aportando también sus conocimientos, su experiencia, su aportación como trabajadores cualificados, y también, bueno, la riqueza que traen, ¿no? La mayor parte de los migrantes que vienen del continente africano no son católicos, no son cristianos, hay un porcentaje muy, muy pequeño,
Ciertamente, cuando se tiene conocimiento, cuando ellos contactan con alguna parroquia, algún grupo, la experiencia ha sido que se les acoge y se les acompaña durante el tiempo que estén. Es verdad que el grueso de la población africana que nos llega no es cristiana, ¿no? Pero es verdad que ahí tenemos el reto y creo que hay experiencias de intentar trabajar todo lo que es un ámbito de sana convivencia y de encuentro, ¿no? Vamos a ir cada vez a comunidades, a ciudades más plurales, más diversas. Y en ese sentido creo que nos toca hacer un poco ese acompañamiento, ¿no? De que ellos conozcan también dónde están aquí ubicados, nuestras costumbres, nuestra realidad, pero que también desde ese respeto a sus orígenes y a sus creencias. Y ahí yo creo que hay un reto que está todavía por explorar mucho, que es el tema del diálogo interreligioso. Con todas las dificultades que hay, pero que vamos a tener que trabajarlo como iglesia y vamos a tenerlo que tener como muy, muy presente, ¿no? Desde ese acompañamiento y esa sana convivencia, ¿no? Yo les decía, la experiencia hoy, por ejemplo, hablando desde lo cercano, porque yo esta mañana, aun siendo hoy festivo, teníamos una de las sesiones que tenemos los sábados desde la Delegación de Migraciones. Tenemos una pequeña experiencia, pero creo que bastante significativa, en el seminario diocesano y en la parroquia de la Cruz del Señor, en dos puntos de Tenerife, del área metropolitana, lo que llamamos el proyecto San Sofé. San Sofé es una expresión de origen guanche que significa eres bienvenido, ¿no? Bueno, pues del proyecto San Sofé ahí hay un grupo para mí magnífico de personas voluntarias. Hay amas de casa, hay profesores, hay estudiantes universitarios, hay personas que trabajan en la administración, hay religiosas, por ejemplo, como la Congregación de la Asunción, que están súper implicadas en ese espacio. Da, la verdad que gusto, da ánimo ver como un grupo de 30, 40 jóvenes aprenden con avidez, con ganas, todo lo que es el tema del castellano para poder defenderse, todas las ganas de poder tener las herramientas para su futuro de poderse integrar. Y me parece que es un signo, y no hacemos un poco más que un aprendizaje del español. Y creo que algo más importante, y a mí, por ejemplo, eso le da sentido a lo que hacemos, y es que la Iglesia no mira para otro lado en este tema, sino que de alguna manera está presente. Pues yo que en una parroquia donde en sus salas que se da catequesis a los jóvenes y a los chavales de aquí, o reuniones de la parroquia, o el propio seminario, que en sus aulas puedan estar aprendiendo español y haciendo actividades de integración, personas venidas de otra latitud y que ni siquiera comparten con nosotros el idioma de la fe, me parece que es un signo muy potente de una sociedad que quiere acoger, que quiere integrar, que quiere por lo menos no estigmatizar, ¿no? Entonces, me parece que son, en ese sentido, signos interesantes que como iglesia se están dando y hay que cuidar, ¿no? Estoy pensando también, cuando hablamos de todo el tema de la integración, una realidad que se da en bastantes parroquias de la diócesis, donde comunidades de origen celebran su fe junto con las comunidades de aquí, pero también con sus advocaciones o sus tradiciones religiosas traídas de sus países. Y estoy pensando en las parroquias que tienen, por ejemplo, vinculadas a la comunidad filipina o a la comunidad boliviana o a la comunidad peruana. Bueno, pues resulta que nuestras parroquias han ido aprendiendo a poner en valor que, aparte de que aquí celebremos el Día de la Candelaria, hay comunidades de origen que celebran el Día de Nuestra Señora del Cobre o Nuestra Señora del Coromoto o
la patrona de Bolivia, ¿no? O sea, creo que en eso los últimos años las parroquias han ido un poco abriendo esa mirada y eso es un papel sobre todo de los sacerdotes que las acompañan a las comunidades y de las comunidades. Y me parece que es también otra forma de trabajar la integración, de hacer comunidad y de lograr el que vayamos caminando a construir sociedades más sanas en todos los sentidos, con donde haya respeto, donde haya convivencia, y eso me parece que es fundamental. Yo creo que uno de los retos que tenemos como iglesia, y por no sé, ya y casi ir terminando también, porque es ese reto. Yo creo que estamos en un momento de mucha polarización, de mucha siembra de miedo al diferente, de rechazo al diferente, y a mí me parece que nuestras comunidades cristianas tienen que ser signo de comunidades que dialoguen, que busquen los puntos de encuentro. Cuando lo digo en un foro, no sé, no creo ser sospechoso de nada, es decir, no estoy hablando del buenismo, de, venga, no, estoy hablando de que hay que, la convivencia pues, en las propias familias, en los propios barrios, de toda la vida, siempre hay roces, o sea, pero yo creo que tenemos como iglesia el reto de decir, a ver, nuestras sociedades van cambiando, van siendo cada vez personas más distintas y que vienen con todo, con sus mochilas, también con sus dificultades, pero que son una riqueza. Entonces yo creo que es un reto para nosotros a nivel eclesial el generar espacios de verdad que sean espacios de encuentro, de ver qué es lo que nos une, qué cuestiones comunes podemos afrontar para construir una sociedad que sea mejor, que tenga una mirada clara sobre las personas que peor lo están pasando, las personas más vulnerables, que pueden ser personas migrantes o no, pero que esa realidad tiene que estar. Entonces me parece ahí que es un reto grande, me parece que es un reto grande, ¿no? Entonces, bueno, luego hay experiencias y respuestas de iglesia que me parecen eh, un signo, y no es porque estén aquí conectadas, que creo que alguna está, que por ejemplo en nuestra diócesis haya una congregación como es la Asunción, que en su capítulo general haya decidido que una comunidad concreta internacional con religiosas de cinco lugares distintos del mundo se vengan a Tenerife a prestar un servicio en este ámbito de la migración, pues me parece que son cuestiones como bastante significativas. Otras congregaciones, otras comunidades están planteando el que en sus comunidades, como hay algo más de espacio, puedan tener posibilidades de acoger a personas en las comunidades jóvenes, migrantes, en este caso, alguna realidad hay aquí que se da en Tenerife. Pues eso me parece que es un signo también, ¿no? Un signo de esperanza, ¿no? En este sentido, ¿no? Y ya, si eso, por terminar, decirles que a mí me gustaría que la visita del Santo Padre León para la iglesia diocesana, fundamentalmente, también para la sociedad, pero la iglesia diocesana en Tenerife, que significara sobre todo un aliento a decir, no van descaminados, están más o menos en el buen camino. Igual os falta dar algunos pasos más, pero sobre todo de aliento. Yo creo que de aliento, de esperanza y de poner en el foco esta realidad. Yo, sin saber, y posiblemente Jonathan igual tendrá más información, más perspectiva en ese sentido, estoy como muy temeroso de lo que va a suponer, de lo que va a poder suponer la aplicación del Pacto Europeo, del que está ahí en ciernes, ¿no? En que ya se van a empezar a aplicar cuestiones del Pacto Europeo de Migraciones, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, vas a ver qué nos va a determinar de futuro, ¿no? Pero ojalá también tengamos esas palabras de sabiduría no solo del Evangelio, que es sobre todo desde la fe, sino también desde una ética y una moral cristiana
que ponga un poco de cordura, ¿no? En estos tiempos que nos está tocando vivir un poco tan convulsos, ¿no? No sé, igual se me queda por ahí alguna cuestión, pero inicialmente quería compartirles estas impresiones. Como ven, no sé si son de expertos, bueno, son de alguien que sí que intenta vivir vinculado a esta realidad y acompañar esta realidad. Muchas gracias, Suso. Sí, yo he estado atento y la verdad que el hecho que se evidencia en todo lo que has dicho es sobre todo el carácter humano, ¿no? El contacto humano que se tiene con todas estas personas que vienen buscando una realidad mejor, porque nadie va a arriesgar su propia vida por un capricho. Sí, hay un tema muy personal de cada migrante y que ustedes han servido de esa escucha de todos los problemas que esta gente, que estas personas traen, ¿no? Y de alguna manera todos somos migrantes, y más en Canarias, ¿no? Que hay una población donde los padres, los abuelos han tenido esa experiencia de emigrar y que ahora son los nietos los que están regresando nuevamente a las islas, ¿no? De todas maneras, en el momento de las preguntas seguro habrán detalles que seguiremos ampliando, pero muchas gracias, Suso, por tu tiempo y por tu trabajo. Vamos a escuchar ahora a Jonathan, que como dije en la presentación, es presidente de una fundación en Madrid que trabaja para la formación y el desarrollo humano y como abogado nos va a dar su expectativa, su conocimiento en el tema legal y normativo. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Ronald, a ti por tu invitación, a la diócesis de Tenerife y a la Escuela Nacional Internacional de Líderes Católicos por esta maravillosa oportunidad de servir a nuestro Señor. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? te escuchamos. Vale, perfecto. Bueno, pues a mí me toca hablar de último y quizá con un toro que me va a salir ya muy picado y que hay que estar muy atento porque el tema que me toca a mí es espinoso. Es espinoso y de hecho de una vez le pido al Espíritu Santo que venga sobre mí, sobre todos nosotros, a mí que me iluminen en la palabra y a todo el que vaya a escuchar este video en presencial o a futuro, que tenga el discernimiento y la sabiduría, porque no es un tema fácil, es un tema en el que hay muchos sesgos cognitivos de unas tendencias y de otras, y estos sesgos impiden ver la realidad y valorarla cristianamente. Incluso entre cristianos, hay cristianos en que pesa más su tendencia y su ideología del mundo, por no decir otro término, que la propia fe. Entonces aquí tenemos, procuro yo, con estas breves palabras, aportar para que todos nos encaucemos en que primero seamos cristianos y conforme a ello actuemos en coherencia, para que no continúe este sistema de injusticia que genera unos polos y otros también, unos por un extremo y otros por otro lado. Por lo tanto, en ese rol profético que nos corresponde a los laicos, lo asumo con valentía y con alegría, con un corazón grande para amar, para decir las verdades de amor que hay que hablar acerca de los migrantes, nuestros hermanos migrantes. Yo soy inmigrante, soy venezolano en España, pero también con valentía para denunciar las irregularidades que pueda haber en la crisis migratoria y muy particularmente de los gobiernos que tienen que escuchar la voz de los profetas, la voz de la iglesia en este tipo de asuntos. Es un tema pastoral, pero también de magisterio, de enseñanza. Jesús Alberto comentaba asuntos que tienen que ver mucho con la pastoral y de hecho también en las dos primeras clases, en las dos primeras ponencias la semana pasada, se fue un poco por allí, por lo pastoral, es decir, la oveja sufre, vamos a buscarla, ¿qué hacemos por la oveja? Pero también a la oveja y al pastor y a todo el que esté involucrado en el fenómeno, también hay que enseñarlo y decirle la verdad de Cristo. Entonces tú vas y pastoreas al alma que está fallando y le dices, ven, te amo, pero también le dices, no peques más, corrige.
Entonces, esa parte un poco engorrosa, dolorosa, incómoda es la que me toca a mí. Y por lo tanto les pido que presten bastante atención en ello y que de una vez, como les decía, nos pongamos en manos del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi tema? Las tensiones éticas y legales en la crisis migratoria. O sea, un conflicto aparente, solo aparente, entre soberanía y legalidad y justicia social. O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Donald Trump, que expulsa a todos los migrantes? ¿O quién tiene la razón? ¿Pedro Sánchez, que dicta una medida para que todos los que están se queden, si es que los dos la tienen? Vale, más o menos por allí va el asunto. Ubicándonos en el contexto moral, que es donde estamos, hay que partir de una premisa. Si voy muy rápido me lo avisan, porque esto es un tema teológico y sé que puede ser necesaria alguna aclaratoria, me pueden interrumpir, ¿vale? La teología, es decir, la enseñanza de la iglesia, no es ideología, no es de izquierda ni es de derecha. La enseñanza de la iglesia es teología moral. Es la enseñanza del evangelio para iluminar las realidades temporales, los problemas sociales, uno de los cuales es la crisis migratoria. ¿Cómo lo hace? Iluminando esa crisis a la luz de la razón, de la lógica que nos da Dios. Dios se presenta en la Biblia, en el evangelio. Al principio era el logos, y el logos se traduce en griego como palabra, pero también como razón. De ahí viene lógica. Entonces hay una razón a la que hay que responder, ¿verdad? No solamente con el amor, sino que también fundamentalmente con el amor, pero con una lógica, con un razonamiento, porque Dios es el logo. Entonces, aterrizando, vemos que hay un fenómeno que hace sufrir al migrante y que hace sufrir también a los receptores, que es la migración masiva descontrolada. No por masiva es mala, no. Pueden ingresar la humanidad entera, para eso Dios creó el planeta, para que estemos juntos como hermanos, pero hay un orden que luego voy a explicar. Tiene que haber orden. Dios creó el universo con orden. Puso leyes estables y eternas para regir el movimiento de los planetas, pero también la conducta del hombre. Y eso rápidamente lo vamos a ir viendo. Entonces, la sociedad toda, no solo la familia, la pareja, las empresas, las comunidades de vecinos, sino también la comunidad internacional, tiene unas normas establecidas por Dios que deben ser atendidas y que deben ser observadas, cumplidas, y no podemos desviarlas nosotros caprichosamente porque lo diga una ley del Estado, ni para un extremo ni para el otro. O sea, esa realidad humana es regulada por Dios y la iglesia nos lo ha enseñado. Todos podemos recurrir a la doctrina social de la iglesia para entender. Desde esa perspectiva entendemos entonces que la migración es una realidad humana, no es una realidad solamente económica, tecnicista, sociológica, política, que tiene efectos en ello, pero es fundamentalmente una realidad humana, por lo tanto una realidad antropológica y sociológica. La persona que emigra lo hace por su supervivencia y por anhelos espirituales que Dios mismo les configuró en la creación. Y todo eso hay que respetar. Suele haber en la migración, sobre todo cuando es forzosa, masiva, etcétera, estas crisis, suele haber una gran tragedia de fondo de la que mucha gente se aprovecha. Nadie, yo estoy seguro de que nadie quiere dejar atrás su vida. Incluso los que migran queriendo, porque les ofrecen el mejor trabajo en el país más desarrollado, se van con dolor, se van con esperanza económica, pero con el dolor de dejar su tierra y su familia. Nadie quiere migrar. Es el sufrimiento lo que hace que se generen este tipo de migraciones. Y ese sufrimiento tiene una causa que hay que determinar. No podemos quedarnos solamente con darle el pan al que llega en el cayuco. Hay que ver por qué llegó ese cayuco, si es que alguien lo envía y quién está generando la injusticia por la que llega esa persona. Porque si no, no estamos haciendo la obra del Señor. Estamos permitiendo el pecado que se está ocasionando en el país de origen. Entonces, para equilibrar todo esto, este fenómeno hay que verlo a la luz del Evangelio, a la luz
de la moral cristiana, que como dije, es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia nos propone a todos, me dicen si voy muy rápido, y si voy muy extenso también me lo dicen y corto, ¿vale? La doctrina de la Iglesia propone una metodología para nosotros evaluar y juzgar lo que está ocurriendo. Se llama el ver, juzgar y actuar. Vemos que está llegando mucha gente, juzgamos cuáles son las causas y actuamos. ¿Hay algo que corregir? ¿Dónde corregirlo? ¿Qué vemos? O al menos, ¿qué veo yo a prima facie, como decimos los abogados, a simple vista? Hay intereses económicos, no tengo dudas. Después les explico por qué. Hay intereses políticos, hay problemas de gobernabilidad, de gobernanza, de organismos internacionales que no lo están haciendo necesariamente bien y de ONGs que tampoco lo están haciendo necesariamente bien. Hay una legislación que cada país dicta y hay que mirarla a ver si respeta la dignidad humana y la doctrina de la Iglesia. Y también hay políticas públicas, programas que pueden ayudar a los migrantes o destruirlos. ¿Cómo los juzgamos? ¿De qué manera nos dice la Iglesia que los juzguemos? Con la fe, con el corazón, el mensaje evangélico, pero a la luz de la razón. Nunca solo con una sola de las dos alas. Juan Pablo II, en la encíclica sobre la fe y la razón, Fides et Ratio, dijo magistralmente que la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva. ¿Hacia dónde? Hacia la contemplación de la verdad. Solo con la fe no podemos ver toda la verdad. Vemos una gran parte fundamental. Pero Dios también es razón y nos pide que apliquemos la lógica para verlo todo completo. Si no, distorsionamos la realidad en la observación y generamos soluciones que son reductivistas y por lo tanto no son efectivas. Esta metodología nos permite entender que la migración, sobre todo la migración masiva, no es un fenómeno exclusivamente técnico, un fenómeno político, económico. No, eso es reduccionismo, una visión muy limitada de lo que es el ser humano y la humanidad como todo. Somos seres integrales, tenemos dimensiones social, individual, física, pero también trascendente, espiritual. Entonces, de esa manera es que la doctrina de la Iglesia aborda todo este fenómeno. La doctrina social, el magisterio social de la Iglesia, ilumina estas realidades temporales de la migración masiva y el progreso de los pueblos con la verdad de Cristo, con el Evangelio. No son posiciones ideológicas. Y como tienen el fundamento en la verdad revelada por Dios, evidentemente habrá muchas personas que no les va a caer bien, porque sabemos que no necesariamente el Evangelio es agüita de mayo, como dicen en algunos lugares, o sea, que le cae bien a todo el mundo, no. O sea, nuestro Señor lo explicó, de hecho fue crucificado, fue preferido ante Barrabás. ¿Por qué? Porque la gente se resiste, el pecado original hace que nos resistamos a la verdad. Entonces, la doctrina social ilumina estas realidades. ¿De qué manera? Con unos principios y unos valores que han sido expuestos para iluminar todo tipo de problema político, social, económico. Son 3 valores. Son la verdad, les adelanto, por ejemplo, no podemos negar que hay una crisis migratoria en Europa. El que lo niegue está negando la verdad. Y los cristianos sabemos que la verdad es Cristo. No estoy juzgando la realidad. Simplemente estoy determinando que hay una verdad. Y después vemos qué podemos hacer, ¿vale? Segundo valor, la libertad. Las personas, aunque haya xenófobos que no quieren recibir emigrantes, tienen libertad, respeto, ¿verdad? Merecen respeto a lo que se llama en derecho el jus migrandi, el derecho a huir, el derecho a migrar cuando corre en peligro su vida. Y el tercer valor es la justicia. Justicia social con el inmigrante, ¿vale? Para que no venga a ser una persona que esté en el metro sufriendo, pidiendo limosna. Justicia social, pero también justicia para con los países y las sociedades receptoras que, según el plan divino, tienen derecho a poseer un territorio en el cual poder desarrollarse, tener una identidad nacional, una identidad cultural y preservarla.
Para las naciones, su territorio es como para el ser humano la propiedad. Es un instrumento para que el hombre, para que el ser humano, incluyendo las naciones, puedan sobrevivir y tengan seguridad y estabilidad. ¿Y qué dice Dios con respecto a la propiedad? 1, no robarás. 2, no codiciarás bienes ajenos. Pero ese no es un derecho absoluto. Tú tienes tu derecho a propiedad, pero con él debes ayudar al prójimo. Por lo tanto, cada país tiene un territorio que proteger en sus fronteras, pero si llega alguien con sufrimiento porque necesita protección, refugio, asilo, tienes que recibirlo no solo por ley, sino por deber moral cristiano. Por deber moral cristiano. Y fíjense que el tema mío es legalidad, pero con ética, moral. ¿Qué dice la ley y qué dice la moral cristiana? Les comento muy rápidamente los 7 principios. Ya dije los 3 valores de la doctrina social de la Iglesia. Ahora muy rápido les comento cuáles son los siete valores. Son dignidad de la persona humana, subsidiariedad, justicia social, participación, solidaridad, bien común, ¿vale? Y solidaridad. Esos 7 principios nos instan a los cristianos a actuar de una manera determinada para solventar todos los problemas sociales. Vamos a ver cómo esto influye en la solución para la crisis migratoria. El primero y el más importante, el primus inter pares, la dignidad de la persona humana. ¿Qué significa esto de que la persona humana tiene una dignidad? Bueno, que Dios nos ha revelado en su palabra que el ser humano es imagen y semejanza suya, que es su hijo por el bautismo, que es redimido por Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios vino a morir porque cada uno de nosotros lo merece y aparte de eso somos templo del Espíritu Santo. Cada migrante que llega es ver a Cristo llegando. De esa manera tenemos que amarlo y respetarlo. Ahora bien, ¿a qué nos insta este principio tan importante en materia migratoria? Cosas muy concretas. Amar al prójimo. Pregunto yo, a lo mejor la audiencia no tiene tiempo de responder, pero pregunto yo, ¿quién es el prójimo en la migración? Pregunto yo, alguien que me diga, ¿quién cree que es el prójimo en todo esto? En esta crisis migratoria. Respondo yo. Vale. El inmigrante, sí, pero también el nacional, la persona del país que recibe, también es prójimo. O sea, aquí no se trata de segregar a nadie. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos una dignidad y por lo tanto hay que amar al prójimo, amar al inmigrante apasionadamente y también amar al nacional y procurar entender. Otro punto, tenemos que respetar nuestra integridad personal, pero también la integridad nacional, porque es la expresión social de lo que es la naturaleza humana, prevista por Dios, tal cual, como nación, así nos previó Dios, como naciones, como pueblos que ocupan territorio. ¿Y cómo tenemos entonces que amar al prójimo, amar los otros países y nuestros hermanos migrantes? Como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces tú tienes que preguntarte, lo que tú harías, esto es una reflexión a los que estudiaron filosofía de Immanuel Kant, el imperativo categórico. ¿Cómo tienes que actuar? De tal manera que lo que hagas una vez o con una persona sea válido para toda la vida y para todas las personas. Entonces hay que preguntarse, ¿qué harías tú como padre de familia en tu casa? Recibiendo personas. ¿Tienes que recibirlas por amor a Dios? Sí, absolutamente sí. Pero por tu responsabilidad de padre de familia, no debes ser prudente y tomar unas medidas que no pongan en riesgo tu familia. ¿Por amor a quién? Al prójimo, que es tu hija, tu hijo, tu esposa. Entonces tú vas a recibir tantas personas como sea posible mientras no pongas en riesgo la seguridad de tu familia. Porque si no estás fallando, estás incurriendo en un espiritualismo, no estás actuando cristianamente, estás actuando de manera fanática. Igual la persona que no quiere recibir a nadie, porque dice que todo el que llega le va a hacer daño. No, está actuando de una manera xenófoba. Y Jesucristo vino a impartir un reino de justicia y de amor.
Entonces, todas estas cosas hay que equilibrarlas. Hay muchas ideologías y ellas normalmente nos llevan a separarnos, a dividirnos. El materialismo, no nos importa el que llega tiene un alma. El capitalismo, el que llega, lo que importa es que pueda trabajar y producir. La ideología de género, bueno, no me importa, ellos llegan y no tienen formación, pero yo les hago intervenciones para modificar su naturaleza física porque no están suficientemente maduros en su personalidad, pero yo estoy convencido de que eso lo puedo hacer. Entonces, hay que defender por el principio de dignidad de la persona humana y de amor al prójimo, hay que defender la vida. No podemos permitir que nuestros hermanos sigan muriendo en los cayucos. No podemos permitirlo, son hermanos, no son ni siquiera animales. Si fuesen animalitos, tenemos que ir a protegerlos. Si fuesen nuestros perritos, vamos a rescatarlos. Pero son seres humanos, hijos de Dios, hay que ir a rescatarlos. Pero también hay que respetarlos en la dignidad humana que les está siendo vulnerada por los países, los gobernantes totalitarios que están destruyendo la vida de esas personas. No podemos quedarnos solamente con que voy y rescato al que llegó, sino que cuando escucho por qué llegó, tengo que tomar una acción. Lo digo como venezolano. Yo llegué a España pidiendo auxilio y España me lo dio, pero no me escuchó lo que yo decía. Simplemente por caridad, bueno, quédate, tú total, no nos haces daño. Pero no escucharon lo que estábamos denunciando los venezolanos hace 10 años. ¿Y qué ha ocurrido? Una avalancha de más de 500.000 de venezolanos que han venido todos. ¿Por qué? Porque hay una tragedia, una injusticia que lo está causando. ¿Y qué está haciendo el gobierno español por ello? ¿O qué está haciendo cualquier otro gobierno que sea amigo de esta situación? No dicen nada. No dicen nada. O sea, tú simplemente ves la casa de tu vecino ardiendo y empiezas a dejar pasar a tu casa sus mascotas, sus propiedades, los niños, pero eres incapaz de apagar el fuego. ¿Cuál es tu deber primario? Caridad, pero también justicia, apagar el fuego. Por eso les voy un poco aterrizando y les voy diciendo que esto que estoy comentando me toca decirlo sabiendo que a mucha gente no le gusta, porque son palabras que dependiendo del sesgo cognitivo les va a parecer una de extrema izquierda y a otros de extrema derecha. Pero yo como cristiano me baso en el fundamento de la doctrina social de la iglesia. No me crean a mí. Yo les ruego que cada una de las palabras que yo estoy comentando aquí, por favor, vayan al catecismo de la doctrina social de la iglesia, a las encíclicas papales y búsquenlo. Y allí lo van a poder constatar. O sea, tenemos que estar dispuestos incluso a una muerte de cruz si fuese necesario por decir la verdad. Ese es el primer principio. Dignidad de la persona humana. Segundo, la subsidiariedad. ¿Qué significa este término un poco extraño? Bueno, sencillo, es una exigencia moral cristiana que significa que la comunidad no puede arrebatarle al individuo sus espacios. La familia, la mamá ni el papá pueden hacer la tarea escolar del niño. Los suegros no pueden hacer lo que corresponde a los hijos que se casaron. El Estado no puede hacer lo que le corresponde a la sociedad. Y la Unión Europea no puede hacer lo que corresponde a España y a cada país. O sea, los organismos superiores tienen que respetar lo que corresponde a los inferiores. ¿Por qué? Porque se trata de, primero, respetar su dignidad, su capacidad, que Dios le ha dado un potencial, una creatividad, y también su grado de responsabilidad. Porque no puede haber una mamá Europa, una mamá España, una mamá Venezuela o como se llama el país, que simplemente cierre los ojos ante la realidad y lo que haga es dar dádivas de panes a las personas que sufren hambre, pero sin saber por qué se está generando el hambre. Esta subsidiariedad tiene dos sentidos, uno positivo y uno negativo. El positivo, pero no por malo y bueno, sino de acción e inacción. El positivo es que todos los estados, incluyendo la Unión Europea, tienen que colaborar en que se extingan las dictaduras, los totalitarismos que generan las crisis migratorias. Tienen que dar un paso adelante. Y tienen una acción negativa que es abstenerse de todo aquello que permita que estos gobiernos persistan. O sea, como decía San Pablo, ¿recuerdan? Hago todo aquello que no quiero hacer y dejo de hacer aquello que puedo hacer. Bueno, eso hay que aplicarlo también a la política internacional. Hay que actuar.
pero no solamente con el pan al hambriento, sino buscarle el empleo. Hay que ver por qué no hay empleo, quién lo despidió injustamente, qué es lo que está ocurriendo. Este principio de subsidiariedad, ¿cuánto tiempo llevo, Ronald? Todavía te queda 10 minutos. 10 minutos, vale, voy a tratar de ir aterrizando. Este principio se llama subsidiariedad porque en latín la palabra subsidium significa ayuda. Es un principio de ayuda, pero no ayuda siempre, sino ayuda a quien no puede por sí mismo y mientras se capacita para seguir pudiendo. Como me queda poco tiempo, voy a resumir los principios. El siguiente, ya dijimos dignidad de la persona humana, subsidiariedad, viene el bien común. ¿Qué significa esto de bien común? Que son un conjunto de condiciones de la vida social, de la vida comunitaria en los países, en la familia, etcétera, que deben hacer posible que la familia, el Estado, la nación y los miembros alcancen plenamente la perfección, pero sin afectarse unos a otros. O sea, una armonía entre el bien de cada quien que no afecte al bien de todos. Entonces, en las soluciones que se están dando en gobiernos extremos, que ya los he mencionado y no quiero volver a mencionarlo, como se toman medidas para todos, se está afectando el bien común. No se está haciendo justicia. Se está pasando una tabla rasante que expulsa a todos, incluso a los inocentes y necesarios dentro del país donde están, pero que también deja a todos a sabienda de que pueden eventualmente algunos generar riesgos para la población. Eso tiene que el Estado observarlo y cumplirlo porque es su responsabilidad. El bien común es responsabilidad de todos, pero el primero, el garante, es el Estado. Para eso elegimos gobernantes, para que protejan a la familia del país como lo haría un buen padre de familia. La medida es el buen padre de familia. Tienes esposa, hijos. ¿Qué harías tú si España, Venezuela, Cuba, Ecuador, el país que sea, fuese tu familia y tú fueras el papá? ¿Actuarías de la misma manera? Pues yo estoy convencido de que no. El otro principio es el destino universal de los bienes. Esto es importantísimo. Dios hizo la tierra, el universo y todo lo que contiene para todos. Y lo hizo de manera superabundante. La tierra es de todos, de todos. Pero Dios, en su sabiduría, entendió, sabe que el ser humano necesita, así lo diseñó él, una propiedad, un territorio, un espacio donde asentarse con seguridad para su supervivencia. Y es por eso que Dios nos diseñó con un concepto de que tú trabajas, generas bienes para proveer a tu familia por seguridad. Y eso también lo tienen los estados en la soberanía. Todo eso está reconocido en la doctrina cristiana. Hay simplemente que leer el catecismo de la doctrina social de la iglesia o el catecismo de la iglesia. Entonces, ese mundo creado por Dios, esa creación, está dirigida para satisfacernos a todos de manera superabundante. Hay bienes para todos creados por Dios. Oído con esto que es muy importante. Peces en el mar, agua en los ríos, hay para todos. Puede que tengamos que hacer alguna represa, pero hay para todos. Pero los bienes producidos por el hombre no son superabundantes. No hay un iPhone para cada ser humano, porque los bienes producidos por el hombre se producen, ¿verdad? Valga la redundancia, con limitaciones. Entonces, ¿los iPhones son de todo el mundo? No. ¿De quién son? Del que lo heredó, el que lo compró, el que se lo ganó en una rifa, el que tiene una propiedad. Y esa propiedad la respeta Papá Dios hasta tal punto de que puso 2 mandamientos para protegerlo. No robarás y no codiciarás bienes ajenos. Esa misma aplicación al ser humano con la propiedad se aplica a las naciones con la soberanía, porque la doctrina social de la iglesia parte de la visión antropológica del hombre, pero se aplica a la humanidad como un todo. Lo que es bueno para el hombre es bueno para toda la humanidad. Así que la soberanía no es mala, está diseñada por Dios. Si no, preguntémonos por qué Dios le prometió al pueblo de Israel un territorio y una soberanía con un rey. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada pueblo y quiere que cada pueblo tenga una identidad, que tiene derecho a ello.
y que subsista y que pueda desarrollarse. El otro de los principios, el de participación. Todas estas realidades temporales, incluyendo la migración, son responsabilidad de todos y todos tenemos que participar. La persona, el cristiano o incluso el no cristiano que se opone a medidas estatales contra Donald Trump porque expulsa a todo el mundo, o contra Pedro Sánchez porque admite 600,000 de manera indiscriminada, no es un xenófobo, es simplemente una persona que está ejerciendo su derecho a participar, a opinar de la comunidad política de la que forma parte, y todo eso es plan de Dios. No puedo profundizar lamentablemente porque no tenemos tiempo, pero la política es una dimensión del hombre generada por Dios. Si quieren otro día nos reunimos y les explico, pero por ahora quédense con que la política es parte del plan de Dios, porque el hombre no vive en rebaños salvajes, vive en organizaciones comunitarias que tienen su culmen en la organización política, en el Estado. Y el responsable de esa comunidad política es nada más y nada menos que el gobierno, que tiene que responder. El penúltimo principio, la solidaridad. Todos los seres vivos, por lo menos los animales, son solidarios entre sí. Los lobos aúllan y atacan en manada para sobrevivir. El ser humano, en nuestro aspecto natural, también actuamos en manada para sobrevivir. Desde que éramos tribus que cazábamos mamut en la era del hielo, para sobrevivir. Pero es que desde la visión cristiana, eso lo elevamos, lo superamos, y ya no solamente por sobrevivir, sino también por alcanzar la gloria, por la redención, por convertirnos a Cristo, por amar al prójimo, tenemos que ser solidarios y en virtud de hecho recibir a los migrantes con amor y la casa abierta. La casa abierta, pero con un orden adecuado. El último de los principios, si mal no recuerdo, es el de la justicia social. Este principio es muy criticado. Se dice que es un principio comunista porque se entiende la justicia social como que todo es de todos, y no es así. Explico muy rápidamente qué es la justicia social. No es otra cosa que la generación de oportunidades para todos. No es darle a todos por igual. No es que si Ronald tiene 100 y yo tengo 5, le quitan 45 para que yo tenga lo mismo que él. No. Es la generación de oportunidades para que yo pueda, teniendo ciertas condiciones, pueda llegar al 100 que logró Ronald con su esfuerzo. Es decir, becas, ayudas, subsidios, porque no todo el mundo es hijo de Donald Trump, que tiene mucho dinero para enviarlo a la mejor universidad, y por eso es que el Estado español y todos los países civilizados tienen becas para los niños, para las personas necesitadas. Entonces, eso es justicia social. No es quitarle al rico para darle al pobre. Es generar condiciones para que todos tengan, y obviamente el rico, por deber moral, tiene que aportar, ¿verdad? Tiene que ser caritativo con sus recursos. Todo eso está en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Estoy acelerando para poder aterrizar en el tiempo, ¿vale? Ok, entonces, vamos a hacerle muy rápidamente lo que digo yo, un escaneo teológico moral, o un escaneo del Evangelio sobre la realidad migratoria. O sea, ya dije anteriormente que la vida política, la comunidad política, el Estado mexicano, alemán, etcétera, son realidades que existen porque Dios nos creó así, con esa naturaleza decía Aristóteles, de animal político. Para la doctrina social de la Iglesia es un homo caritatis político, o sea, un hombre de caridad política. El bien común es responsabilidad del Estado, lo he comentado. El gobierno debe proteger a la comunidad de cada país como lo haría el mejor padre de familia. Yo no voy a decir nombre, cada quien en el país que está, pregúntese si su gobernante está actuando como el mejor padre de familia con este tema de la migración. La administración pública está para servir a la comunidad. Aquí me voy a mojar un poquito más. Yo me pregunto si lo que hace la Unión Europea realmente está funcionando tanto para los inmigrantes que llegan y siguen sufriendo, y lo notamos porque convivimos y tenemos amigos y somos migrantes, pero está también generando bienestar para la propia Europa. Todo eso son preguntas sumamente incómodas que alguien tiene que decir. La Iglesia lo ha dicho y yo simplemente repito como un lorito del Señor. Hay gobiernos que tienen legislaciones y políticas públicas que son inicuas. Por ejemplo, que se guían por una filosofía de esto es mío. O sea, esto es mío, que no entre nadie, se van todos.
Cada quien aquí sabe ubicar los de liderazgo, ¿verdad? Los perfiles. Aquí no entra nadie. Pero también es extremo el otro bando, que dice, todo es de todos. Por lo tanto, que entren todos. Y todos se quedan, aunque afecten el bien común, aunque generen atrocidades, puntualmente, no digo las mayorías, hay que ubicarse. Los que puntualmente cometan fechorías están afectando el bien común. Entonces, tanto una visión política como la otra son contrarias a la verdad cristiana, son moralmente inaceptables. Y los cristianos tenemos que oponernos a eso. Cada cristiano tiene que mirar si el partido político en el que milita, en el que dirige o por el que vota es contrario a la moral cristiana. Y conviértase a Cristo y ponga primero a Cristo que a su partido. Y si yo creo que si nuestro Señor pusiera otra cita así para aquello de si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Diría, si tu partido político te hace pecar, retírate, renuncia. ¿Vale? Ok. Vamos entonces a las Sí, conclusiones ya rápido. ¿Me quedan cuánto, Ronald? 5 minutos. bueno, ya estamos en la hora. Vale, 2 perfecto. minutos, 2 minutos. 2 minutos de conclusiones. Como cristianos tenemos que decirle no a los extremismos migratorios de cualquier tipo. Tenemos que decirle no al cierre absoluto de la frontera por mera xenofobia, no absoluto al cierre de la frontera. Pero también tenemos que decirle no a la generalización. Es decir, no toda exigencia de control migratorio, la persona que diga es necesario cuidar las fronteras, no toda persona es xenófoba por eso. No todo apoyo a la migración es contrario al mandamiento de honrar padre y madre. Hay personas que luchan por la migración y entonces están los de una tendencia que dicen, tú eres un traidor a la patria porque estás metiendo a personas que vienen a invadirnos. Pero también es pecador el otro, el que simplemente permite el ingreso sin controlar, sin cuidar la casa de todos, que es la patria. Tenemos que decir no a las deportaciones masivas e indiscriminadas, porque cada persona es única e irrepetible. No podemos pasar tabla rasa. Todos son delincuentes, pero tampoco todos son santos y buenos ciudadanos. Tienen que ser medidas ajustadas a la dignidad de la persona humana. Y tenemos que decirle no al negacionismo, que es algo muy importante. Hay negacionismo en todos los sectores y hay negacionismo incluso dentro de la propia Iglesia Católica. Claro que sí, hay personas con liderazgo, con rasgos xenófobos. Sí los hay y los podemos identificar. Y también hay regímenes totalitarios que están haciendo que sus poblaciones se vayan, aunque haya gobiernos que digan esto, silencio, y no los condenen. Hay migración porque hay crimen, hay estructura de pecado en esos países que generan la migración. Hay países que tienen necesidades de recibir inmigración. Hay países que tienen mucha capacidad. Por ejemplo, los Estados Unidos normalmente ha recibido muchos trabajadores porque tiene mucho empleo, tiene que producir, lo necesita. Hay que ver si cada país está en esa situación. Y hay ciertos aspectos, no te asustes, Ronald, que voy terminando. Hay ciertos aspectos de la inmigración descontrolada que están afectando gravemente a determinados países. No lo digo yo. Búsquenlo en los pronunciamientos oficiales de gobiernos como Alemania, como Suecia, por decir solamente dos, donde se dan incluso las estadísticas de la manera en que por las políticas migratorias erróneas se ha afectado el bien común de sus países que ahora están padeciendo. Así como hay otros que se han integrado muy bien y han generado bien común. Y también esto, yo creo que genera más rabia todavía en muchas personas. También hay organizaciones, ONG, que se aprovechan de estas cosas. Lo digo porque conozco el fenómeno desde adentro. Hay ONGs, la mayoría, que están allí por amor a Dios, muchas, y otras incluso por amor al prójimo. Como me consta que la Cruz Roja me atendió a mí y eran ateos y me trataron con un amor que quizá todos nosotros envidiaríamos. Pero también hay otras instituciones que lo hacen porque reciben fondos y es un negocio y le conviene que siga las crisis en los países de origen para que continúe su negocio. Eso hay que decirlo, eso está ocurriendo. Negarlo es no amar la verdad y sabemos que Cristo es la verdad y hay que morir por la verdad. Entonces, este asunto, ¿cómo se resuelve? A través de la fe y la razón, armonizando el mensaje evangélico
Amar al prójimo, al migrante, recibirlo, a todos los que quepan, pero con lógica, con orden, con una legislación que respete la dignidad humana y los derechos humanos. Es decir, esta crisis migratoria es un asunto de humanidad y tiene que ser iluminada por el Evangelio. Yo quiero despedirme a los que son de una posición o de otra, dejándoles esta imagen. O sea, cierren los ojos e imagínense que ven a nuestro Señor Jesucristo bebé en los brazos de su madre, montada en un burrito por el desierto, camino a Egipto, y va a San José llevándolo con el mecate, decimos en Venezuela, con la soga. Y que cuando vayan llegando a Egipto se consigan un muro que no los deja pasar. Ellos tenían derecho a huir. Sí, los estaba persiguiendo Herodes para asesinar al Señor. ¿Y qué pasaba si Egipto no lo dejaba pasar? ¿Habríamos tenido la salvación? Yo creo que sí, porque Dios había obrado. Pero en el plano estrictamente humano sabemos que se le habría dificultado. Entonces, ubiquémonos en la Sagrada Familia de Nazaret, en Jesucristo, que fue migrante, en su mamá que sufrió la migración de su esposo y de su hijo, y de José que sin trabajo tuvo que llegar a un país ajeno a cumplir la misión de su vida para su esposa, para su niño, y también la misión de la salvación que le inspiró, que le dio Dios. Disculpen lo largo, disculpen lo apasionado. Lamento mucho no tener más tiempo porque hay muchas cosas aquí que sé que son difíciles de entender en algo tan rápido, pero quedo atento por mi WhatsApp a todo el que quiera preguntar, ¿vale? Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Jonathan. Sí, lamentablemente el tiempo es corto, pero bueno, yo creo que dijiste muchos elementos, muchas ideas que resuenan en todas las personas que te escuchamos. Y bueno, y te doy las gracias en nombre de todos los organizadores de la Academia Internacional de Líderes Católicos por tu tiempo y por tu ponencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a colocar las preguntas por escritos en el chat. Así se hace más rápido y evitamos que tengamos la tentación de extendernos dando nuestras opiniones. Y ya hay algunas, de hecho, que ya están colocadas. También gracias, Suso, por tu paciencia, por estar presente y acompañándonos hasta el final. Vamos acá a leer un poco. La primera pregunta es de Nerva. Yo creo que ya se respondió con el comentario final de Jonathan, cuando pone el ejemplo de la familia de Nazaret, que nos diría ese mensaje de la familia de Nazaret en esta situación actual, ¿no? Yo creo que justamente en la conclusión de Jonathan se hizo referencia a esta pregunta. Hay un comentario de Yarimar que habla sobre las ONG, que dice que si se venden certificados de vulnerabilidad, no está en signo de interrogación, pareciera una afirmación, pero bueno, yo no sé si Suso tienes conocimiento de algo, de algún problema, de algo parecido. Si se está dando ese tema es ilegal totalmente. Si alguna ONG y además yo diría que, o sea, si alguna organización de las que está acreditada para dar los certificados de vulnerabilidad está cobrando por ello, eso es un delito, porque la normativa creo que no lo admite, la normativa de la regularización. Y además invito en conciencia, en esa invitación que decía Jonathan, a trabajar desde la verdad. Creo que las cosas hay que ponerlas sobre la luz. O sea, que si tienen información fehaciente de que se están vendiendo los certificados de vulnerabilidad de las organizaciones, eso no debe ocurrir, no debería ocurrir. Gracias, Susan. También, bueno, hay mensajes de felicitaciones. Hay algunos que me indican de que entraron tarde y se disculpan por el tema del cambio de enlace. Disculpan de parte de nosotros por un inconveniente que hubo a última hora, pero gracias a los que pudieron incorporarse, si sea a mitad de las mesas. De todas maneras, queda grabada desde el principio al final y después pueden volverlas a ver y compartirla con aquellas personas que no han podido ingresar. Siguen mensajes de felicitaciones. Hay una pregunta de Elena que nos dice: me gustaría preguntar a Suso, ¿qué estrategias propondría para facilitar el diálogo interreligioso? Pues la verdad que yo no soy experto, pero entiendo que no soy experto en diálogo interreligioso, pero entiendo que ya aquí
se está dando que en comunidades hay presencia de personas que no son solo mente cristianas, son de otras religiones, y creo que todo lo que sea buscar los puntos de encuentro que nos lleven a facilitar una mejor comprensión de la sociedad y desde el respeto. Creo que todas las estrategias, todo lo que se haga en aras de no de generar guetos, sino de ver qué cuestiones podemos tener en común, todo lo que se trabaja en esa línea, bienvenido sea. Es un tema que yo sé que no es fácil, no es fácil, y sé que es que las cuestiones que ahora mismo más pesan con todo el tema del movimiento, la movilidad humana, el movimiento migratorio, es el tema de, sobre todo, aquellas personas que no comparten nuestras mismas creencias. Eso, sé que ahí es donde está ahora mismo uno de los mayores hándicaps. Pero habrá que ver también experiencias, que las hay, creo, a nivel nacional, desde luego aquí en Canarias creo que las hay, de convivencia. Aquí en el Fraile, en la isla de Tenerife al sur, hay una experiencia de la comunidad parroquial que tiene espacios de encuentro y convivencia con la comunidad musulmana que está en la zona, y hay experiencias súper interesantes de generar convivencia, aunque no confesamos la misma fe, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y quiero aprovechar porque hay una cuestión que digo ya que Jonathan apuntaba, y es verdad que ahora nos hemos centrado en lo que es la migración, el movimiento de llegada. Hay una responsabilidad de los países, de nuestros países, de nuestra comunidad, la Comunidad Económica Europea, la comunidad internacional, y creo que además el Papa lo ha recordado ya desde sus primeros momentos, es el derecho a todos los pueblos a vivir con la mayor dignidad. O sea, igual que está el derecho a migrar, está el derecho a no tener que migrar. Y muchas personas no migrarían si no se dieran las condiciones. Y es verdad que ahí hay que hacer, y yo me gustó que lo apuntara, una reflexión. La Unión Europea tendría que hacer una reflexión, Unión Europea y los países que nos llamamos desarrollados, es decir, ¿por qué la gente se ve expulsada a salir de África y llegar a Europa? ¿Quién está haciendo uso de las riquezas del mar de Senegal? ¿Quién está explotando los recursos naturales en Mauritania de las tierras raras? Lo que pasa es que eso siempre lo decimos y queda como en un según, ahí están los buenistas estos. No. Creo, ¿verdad? Yo creo que hay un deber de decir, ojo, que haya el derecho, el derecho de los pueblos que decía Pablo VI, ¿no? O sea, sí, por ahí. Gracias, Suso. Vamos a continuar con los mensajes que van dejando en el chat. Bien, vamos a ver, hay muchas felicitaciones. De hecho, hay una propuesta inclusive que hace Anani de que si sería posible que la Escuela de Líderes dicte una formación sobre la doctrina social de la Iglesia en torno al tema de la migración con el doctor Jonathan, ¿no? Ya te están proponiendo como docente. Y bueno, eso está bien. Después tenemos Ricardo nos pregunta que si se puede recuperar la grabación. Sí, vamos esto después queda grabado y se va a distribuir por los correos electrónicos que han dejado en el registro. Justina nos habla también de que le da gracias a Dios por permitirnos participar en esta delicia de conocimientos migratorios. Felicita a Jesús, felicita a Jonathan. Dice que habla de su experiencia, que es venezolana, pero tiene familia y amistades que han tenido que emigrar, sí, lamentablemente. Elena apunta que excelente punto, ¿no? Bien, yo también aprovecho de dar las gracias a todos los que han estado participando en este encuentro. Hemos cumplido inclusive con el horario, no nos hemos extendido mucho más de una hora. Gracias a los ponentes, gracias también a la directiva de la Academia Internacional de Líderes Católicos, que son los que han permitido también que esto sea posible. Igual agradecemos a las autoridades de la diócesis, a Monseñor Eloy Santiago, que nos ha dado la oportunidad de trabajar desde su diócesis. Antes de concluir, no sé si quieren dar algún mensaje final, tanto Jonathan como Jesús, si quieren decir algo para terminar. No sé, comenzamos con Jonathan. Bueno, a mí me gustaría
hacer un llamado Eh, muy fraterno, muy sincero, se los digo de todo corazón. La conversión a Cristo es sí, integral. ahora sí, al Abarca principio todas con las un dimensiones. poquito de falla, pero ahora te Sí, escuchamos. es integral, abarca todas las. Vale. Decía que la conversión a Cristo es integral, abarca todas las dimensiones y ámbitos de la persona humana. Por lo tanto, también hay que convertirse en las ideas. Tenemos que ser cristianos coherentes con nuestra fe, más que de una tendencia política o de otra, de una corriente o de otra. Nosotros no podemos continuar siendo cristianos y abortistas, cristianos y xenófobos, cristianos y traidores a la patria, porque la traición a la patria lo dice todo esto, todo lo que les he dicho, lo pueden consultar en la doctrina de la Iglesia. Amar a la patria, honrarla y protegerla es parte, es manifestación del mandamiento de honrar padre y madre. Patria viene del latín pater, y la Iglesia nos enseña que en la medida en que protegemos la patria, de la que somos parte nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, eso es honrar también a padre, padre, madre, y es amar a Dios, pero siempre con el límite, ¿ok? De la caridad. Los cuidamos como familia, pero abiertos a recibir al prójimo. Todo esto lo van a encontrar en la doctrina social de la Iglesia. Cómprense el catecismo, si no lo tienen online gratis en la página del Vaticano y lo estudia, porque un cristiano que no maneja estas cosas es un cristiano en manos de los extremistas para hacer el mal al mundo y para seguir en esta situación de pecado estructural. Gracias, Jonathan. También te saluda Lesme, que acaba de escribir en el chat. Mi hermano querido. Suso, Qué bueno. te escuchamos, Suso. No, yo agradecer el espacio. Creo que espacios como este ayudan a clarificar. Creo que nos hace falta en la iglesia diálogo sosegado, sereno y también desde la orientación, ¿no? Del Evangelio, de la doctrina social, del magisterio de los papas. Yo estoy expectante para cuando el Papa León, Santo Padre, venga a Canarias. Seguramente que todo lo que nos diga tendrá también sentido y muy seguramente ojalá pueda ser también escuchado y ser esa voz moral, ¿no? Yo creo que este tema de la migración, como tantos otros, tenemos que abordarlo huyendo de los extremismos, huyendo de las polarizaciones, sino con un diálogo sereno, algo que al menos, no sé, en otros países, como estamos conectados a otros sitios, yo estoy echando falta en mi país, en España, en estos momentos, porque a veces cuesta decir, mira, pues que vamos a mirar este tema, vamos a contrastarlo, no, es todo como un posicionamiento, ¿no? Entonces creo que hace falta espacios como este, sí, para formar y tener criterio. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ya queda la última parte, que es la despedida. Decirles que, bueno, a pesar de las dificultades, fuimos más de 30 personas reunidas. Queda también como tarea, cuando esté el vídeo ya grabado, hacer multiplicadores de este encuentro para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. También quedamos en sus oraciones por la Escuela de Líderes Católicos que está dando sus primeros pasos en Tenerife, y necesitamos su apoyo y su oración como lo han mantenido hasta este momento. Hay una participación sumando el sábado pasado de más de 163 personas, y hay más de 10 países que pudieron participar en esta mesa de expertos. Quiere decir que podemos concluir que ha sido todo un éxito este primer evento académico de la escuela en Tenerife. Y bueno, los saludos de parte de la directiva. Hago la extensión de que muchos están ahora regresando a sus países porque había un evento en República Dominicana, en Santo Domingo, donde se reunían los obispos y los directores de las distintas escuelas, y eso ha hecho que no pueden estar presentes. Y también me escribió Monseñor Eloy que por motivos de su agenda también se le hacía complicado estar presente, pero igualmente nos dijo que iba a estar atento a todos los comentarios y después vería seguro el vídeo. Gracias a Elena, que sé que está por allí, por su apoyo, que se mantuvo allí desde el principio, que también es parte de la academia.
Y bueno, y a todos los que están acá presentes hasta el último momento. Voy a dejar de grabar y ya doy por concluido este encuentro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Adiós.